Santo convence de pecado. Pastor Pano, el Señor le bendiga, el tiempo es suyo. Muchas gracias y buenas noches a cada uno de ustedes. Es una bendición, es una alegría poder estar una vez más, tener la oportunidad de abrir la palabra y tomar un tema que a Jesús le encantaba mucho, que es el Espíritu Santo. Y sin más que decir, vamos a hablar hoy ayer hablamos que el Espíritu Santo es la verdad, la Biblia es la verdad. O sea, su palabra, en pocas palabras, la ley es la verdad y todos se complementan los unos con los otros. Y el Espíritu Santo es el único que nos va a poder llevar a todas las verdades, como la palabra dice. Y Él es por eso que necesitamos pedir de Él. Le pedimos a Jesús que nos dé el Espíritu Santo. Pero Cristo nos dijo que va a hacer tres cosas en un versículo. Entonces, hoy vamos a tocar el primero. Pero antes de empezar, empecemos con una palabra de oración. Inclinemos nuestros rostros. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por este día, gracias por las bendiciones. Te pedimos de manera muy especial que estés con nosotros, que nos guíes, que nos enseñes. Y Señor, que nuestro invitado especial, el cual estamos haciendo este tema, tu Espíritu Santo esté con nosotros. Gracias por todo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Por la gracia de Dios hemos estado aprendiendo y es una bendición que se pueda tomar este tema muy importante y vamos a regresar a San Juan 16, 8 y 9. La Biblia nos dice, cuando Él venga, Jesús hablando acerca del Espíritu Santo, nos dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El versículo 9 vamos a hablar acerca de cómo el Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Miren, el, el, el pecado es el problema más grande del ser humano. El, 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 el pecado es el trabajo del Espíritu Santo es enseñarnos y hacernos ver el pecado. Ahora nosotros sabemos que en la Biblia dice que el pecado en el libro de Juan, uno de las epístolas de Juan, dice que el pecado es transgresión de la ley, ¿verdad? Pero muchas veces como cristianos, y yo me acuerdo que hablando con un grupo de cristianos me decían que, ¿por qué vas a la iglesia? "Ah, es que no me quiero morir, no quiero perderme en el infierno". Y muchas veces eso puede ser algo, sí es algo muy necesario, no queremos perdernos, pero al mismo tiempo no queremos, no queremos ir a la iglesia o tratar de salvarnos solo por miedo de no perdernos, o especialmente por miedo a la muerte. Señor, no quiero que me pase nada, etcétera. Y muchas veces nos hemos enfocado al temor o al problema de la muerte más que el problema del pecado. Y esto, y esto es muy importante. Por ejemplo, la Biblia dice en Mateo 1:21, cuando Cristo no vino a solucionar necesariamente el problema del pecado. Vino a solucionar otro problema que es muy importante. Mateo 1:21 dice la Biblia, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces la Biblia no dice que salvará a su pueblo en sus pecados, sino salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a salvar al pueblo de sus pecados, el problema que nosotros tenemos. Y porque el pecado, sabemos que en Romanos 6:23, ¿no? Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces vemos que en realidad cuando nos enfocamos a la muerte, en realidad nos estamos enfocando ¿cómo se llama? Un síntoma del producto del pecado. Y les voy a decir a mucha gente, a veces por eso mucha gente prefiere morir por el tipo de vida que tiene, por causa del pecado. Muchas veces no es pecados de ellos mismos, simplemente heredados que les causaron. Entonces el problema que Jesús y que Dios tiene en este mundo y nosotros estamos muy aferrados, ese es el pecado. El problema que estamos enfrentando en este mundo es el pecado. Por eso, cuando el Espíritu Santo, cuando Jesús manda, lo primero que quiere enfatizar
no es necesariamente, no está enfatizando la solución, no está tratando de ignorar la solución, sino está empezando a enseñar el problema del pecado. ¿Por qué es eso muy importante? ¿Acaso algo que sucedió con los ángeles cuando Satanás estuvo en el cielo y fue que trataron de convencer, ustedes son ángeles, cuando estaba hablando con otros ángeles, pero ustedes saben que ustedes de todas maneras pueden hacer algo bueno. Como que hay algo bueno, esa mentira de que como en el ser humano siempre hay algo bueno. Pero la realidad no es así, porque la condición del hombre es muy diferente. Y en Romanos capítulo 3, versículos 10 y al 12, Romanos capítulo 3, 10 al 12, nos dice en realidad la condición del hombre. Y cuando vemos nuestra condición es cuando vamos a tener una necesidad, porque si no hay necesidad, nosotros estamos felices. En Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, o sea, no hay ningún justo en este mundo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Estamos viendo que no hay nadie que está buscando a Dios. Eso no es natural por el ser humano que busque a Dios. Versículo 12 dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces la condición del hombre en realidad es que nosotros no tenemos ninguna tendencia a lo bueno. Hemos nacido con una tendencia al mal. De hecho, cualquiera de nosotros tiene el potencial de hacer lo mismo que hizo Hitler. No es de que Hitler era más malo que nosotros, sino lo que pasa con Hitler es que se dejó llevar con la naturaleza que él tenía completamente. Entonces, créame, mucha gente, muchos asesinos o muchos de ellos, tú les preguntas, ¿tú te imaginas que ibas a llegar a este punto? Y muchos de ellos decían no. Y esa es la realidad del ser humano. La Biblia dice que no hay ninguno que esté buscando a Dios. No hay ninguno. Pero muchos se preguntarán, bueno, pero ¿qué tal? Hay muchos ateos que hacen buenas obras, hay mucha gente que no cree en el cristianismo y hace muchas buenas cosas. Les voy a decir, aún en eso la Biblia tiene algo que decir, porque en Santiago capítulo 1, versículo 17, la Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La Biblia dice que aún las cosas buenas que un secular o un ateo haga, eso en realidad viene de Dios. Algo está tocando en sus corazones que los está moviendo a hacer algo bueno. Pero la condición del ser humano es, cuando tú alejas la influencia del Dios de este mundo, la tendencia del ser humano va a ser alejarse más a Dios. Y Cristo y Dios en su misericordia está enviando este consolador para convencer al mundo de pecado. Miren, em, cuando hablamos del pecado, cuando hablamos del pecado, Dios está mandando a personas, Dios mandó a Jesús, Dios el Padre mandó a Jesús para demostrar ¿cómo se llama? El impacto que el pecado puede tener, que fue la muerte de Jesús. Y para explicar y para comentar todo eso, Dios mandó al Espíritu Santo. Miren, les voy a decir algo. Si Dios necesitara decir, David, tú eres pecador, Él me podría mandar una carta o lo podría escribir en la Biblia, ¿sí o no? No necesita mandar a nadie. Tal vez me podría mandar un email y decir, David, tú eres pecador y necesitas de mí. Pero en la manera en que como Dios trabaja en la en convicción del pecado es muy diferente. En Isaías capítulo 1, versículo 18, la Biblia nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa primera parte del versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, estemos en cuenta. Esa traducción significa razonemos. En inglés se llama let us reason together. O sea, razonemos, tengamos un diálogo. Cuando Dios está impactando, quiere hablar del pecado, Él quiere que tú y yo razonemos.
Porque Él quiere saber, porque muchas veces, y esto pasa mucho con jóvenes, no usen las drogas porque las drogas son malas, te hacen esto, el otro. Pero en realidad cuando un joven prueba las drogas, resulta que les encanta, o sea, hay un placer en eso. Y muchas veces las personas empiezan a decir, o muchos jóvenes dicen, bueno, me acaban de mentir, pensé que era malo, pero se siente súper bien. Entonces ahí es donde la gente puede, bueno, entonces, pero es muy diferente cuando alguien se sienta con algún con joven, dice, mira, sí, es cierto, es posible es que tengas un placer temporal, pero en realidad después de ese placer, después de eso vas a sentirte peor. Y eso te va a llevar a esto y a lo otro. Y entonces, para eso Dios dice, y es, por eso se necesita una persona, alguien inteligente que trabaje con otra persona que también es inteligente para que puedan razonar juntos. Y por eso la Biblia dice, por favor, siéntate conmigo, razonemos, dialoguemos. ¿Qué es este pecado? Dios pudo haber dejado los 10 mandamientos solamente ahí en la Biblia y dicen, bueno, ahí está. Ustedes son pecadores, de ahí encuéntrense. Pero en realidad, Dios no manda solo un escrito, sino manda a un consolador, a un guía, a alguien que nos puede explicar y nos puede enseñar, porque en eso se necesita mucho una relación. Yo puedo llegar donde ustedes y decirles, ustedes todos son ladrones. Y muchos de ustedes me dirían, bueno, no, tú no nos conoces, entonces déjanos en paz. Pero si ustedes me conocieran y me hubiesen tal vez pasado tiempo con nosotros, hemos predicado juntos, hemos trabajado juntos y nos llevamos a tener una confianza el uno a la otra. Cuando yo dijera, ustedes son ladrones, ustedes no rechazarían de rápido eso, sino empezarían a preguntar, ¿por qué dices eso, David? Tú nos conoces. Entonces habría un diálogo. Pero en realidad el Espíritu Santo está encargado de venir a nuestras vidas y en mostrarnos en realidad nuestra situación actual. Él está viniendo a darnos nuestro diagnóstico, una convicción del pecado. Porque en Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. La blasfemia del Espíritu Santo no es que, obviamente no es bueno usar el nombre del Espíritu Santo en vano porque es Dios, pero no es hablar mal del nombre del Espíritu Santo, es rechazarlo completamente. Ustedes saben cuando hay algo malo, cuando hay algo que es como una impresión de que esto no está bien. Por eso muchas veces se dice, mira, si tú estás, por ejemplo, algún ejemplo, en el sábado, quiero hacer una actividad y estás como que no sé si esto es bueno, no sé si esto le agrada a Dios. Siempre estar en al lado más, ¿cómo se llama? Más seguro. Hacerlo de buena manera también, porque si tú te acostumbras a decir no al Espíritu Santo, estás alejando al Espíritu Santo. Y esa es la blasfemia. Alejas al Espíritu Santo. Llega a un punto que tú no puedes escuchar más esa voz. Y esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Entonces, no es solo conocer, no es solo memorizarse los 10 mandamientos, no es un conocimiento intelectual, porque eso no mueve nada. Solo te dice, estoy mal. Bueno, está bien. Entonces, eh, es como decir, conocer el código de un candado, saber el número del código no quiere decir que está abierto. Ustedes tienen que ir y abrirlo. Entonces, les voy a decir lo siguiente. Primero, cuando Jesús viene en el capítulo 16, versículo 8, dice, cuando Él venga, empieza, dice, convencerá al mundo de pecado, lo primero que hace. Y el versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Porque mucha gente sabe de Jesús, pero no conoce a Jesús. Y eso es una pregunta muy importante y el Espíritu Santo está encargado de eso. Y esta es una realidad. Cuando vemos en Hechos de los Apóstoles, voy a
en el capítulo 1, versículo 2, ustedes saben que Jesús les dice a sus discípulos, no se vayan, no se vayan, vayan a Jerusalén hasta que reciban la promesa. Jesús pudo haberles dicho, miren, ustedes lo que necesitan es tener un plan, un buen plan. Vayan a Jerusalén, preparen un buen plan de evangelismo y avancen. Y cuando vayan, cuando tengan un buen plan, vayan ahí entonces de Jerusalén a Damasco, y de Judea y hasta los fines de la tierra. Dios no se encargó, Jesús no estaba más preocupado en tener un plan, una estructura, que eso es muy importante, somos un movimiento organizado. Jesús estaba más preocupado, él sabía, yo me estoy yendo y este grupo de seres humanos necesita un guía, necesita un consolador, necesita alguien, ellos van a enfrentar golpes, van a enfrentar muertes y necesitan, hay una ayuda divina y por eso les dijo, ustedes no salgan. Ni siquiera empiecen sin ir, sin el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo primero que pasa cuando el Espíritu Santo cae? Hay una prédica y hay una convicción. Pedro se levanta con el poder del Espíritu Santo y empieza a predicar. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37, vemos el primer resultado de lo que Jesús estaba hablando. La Biblia nos dice en el versículo 37 del capítulo 2, en Hechos de los Apóstoles, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Lo primero que la gente empieza es tener una convicción del pecado. Déjenme decirles quiénes eran este grupo. ¿Qué grupo eran los que estaban hablando aquí? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Eran el grupo cristiano, eran los que daban los diezmos, eran los que guardaban el sábado, eran aquellos que eran fieles al trabajo de la iglesia porque estaban atendiendo una ceremonia del Pentecostés en Jerusalén. Los devotos estaban compungidos de pecado. Muchas veces no sabemos en realidad la magnitud del pecado. Por eso se nos hace fácil decir, oh, es una pequeña cosa, no vale la pena. Es una pequeña otra cosa, no vale la pena. Nosotros no nos damos cuenta qué tan maligno puede ser el pecado. Y no podemos verlo sin la ayuda del Espíritu Santo. Ellos se dieron cuenta, esta gente tan devota, tan cristiana, tan fiel en sus diezmos, lo que ellos se dieron cuenta es que ellos habían matado a Jesús. Miren, el problema del pecado es algo muy, muy difícil en este mundo y es muy difícil explicarlo. Y les voy a explicar de la siguiente manera. Ustedes saben que como seres humanos nosotros nacemos con naturaleza pecadora, ¿verdad? Espero que entendamos eso claro. Nacemos con una naturaleza pecadora, muy diferente a que otras creencias. Es que nosotros no nacemos pecadores, nacemos con una naturaleza pecadora. En realidad es cuestión de tiempo que nosotros vamos a pecar, porque tenemos una tendencia pecadora. Y por eso nosotros no creemos en el bautismo de los bebés, porque el pecado no es una tendencia, pero por nuestras decisiones y nuestra rendición a Jesús podemos vencerlo. Ahora, digamos que hay una pareja en su iglesia que es muy fiel y muy devota, muy entregada a Dios. Tienen un bebé, un niño. Y como nosotros sabemos que ese niño cuando nace no nace pecador, o sea, no nace condenado. Entonces los padres le enseñan, siguen todas las reglas todas reglas bíblicas que pueden encontrar de criar a un niño.
Y lo van criando y ese niño, digamos, llega a los 3 años y ha aprendido a controlarse y no ha cometido ningún pecado. Y llega a los 4 años y los padres siguen haciendo, orando mucho por él, etcétera. Este niño no ha cometido ningún pecado, se ha sabido controlar. Digamos, llega a los 5 años. A los 5 años y este niño no ha pecado. Y llega un día donde está el niño en la cocina, está tratando de agarrar algo y en medio de eso sucede un accidente y en eso empuja una taza favorita de su mamá y se le cae y se le quiebra la taza en el piso. La madre escucha el sonido y corre a la cocina temiendo algo malo haya pasado y mira la escena. Está el niño con la taza rota y mira a su hijo y le dice, ¿qué pasó? ¿Rompiste tú la taza? Y el niño en su miedo, que no quiere enfrentar ningún castigo o no quiere lastimar a su mamá, él dice, no, no lo rompí yo. Una pregunta acá, analizando esta escena, este caso, ¿ese niño mintió, sí o no? Sí mintió, porque él rompió la taza. Otra pregunta, ¿mentir es romper los mandamientos, sí o no? Es correcto. Entonces, por deducción, estamos analizando este caso. El niño, 5 años, rompió la taza y por miedo mintió, pero igual quebrantó los mandamientos. ¿Y qué es lo que dice Romanos 6:23? Que la paga del pecado es muerte. Ahora, una pregunta acá. ¿Cómo es eso de que un niño por romper una taza merece la muerte? Explíquenme eso. Por romper, bueno, en realidad no es romper la taza, sino mentir que ha roto la taza. Ustedes me están diciendo que basado en la Biblia, ese niño merece morir, porque dice la paga del pecado es muerte. Podemos tal vez dudar de la justicia de Dios, pero en realidad nos vamos a dos lados. Una, podemos pensar de que tal vez Dios es muy rígido, muy duro, muy duro que solo por mentir algo, un niño no merece la muerte. Ese puede ser un lado de pensamiento, pero tal vez en el otro lado, tal vez hay algo muy fuerte en el pecado que nosotros no entendemos. Tal vez hay algo que Dios sabe que del pecado que nosotros no entendemos y por eso Dios es tan rígido con el pecado y nos ama tanto que Él prefirió mandar a su Hijo que muera por nosotros. Porque si se pudiera excusar o perdonar sin pago ese pecado, Dios ya lo hubiese hecho desde el principio. Es algo que este grupo en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 experimentaron. Esta gente era religiosa, amaba a su Dios, pero cuando el Espíritu Santo entró en su vida, ellos se sintieron los peores pecadores y con desesperación dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Y esa es la necesidad que nosotros necesitamos, porque muchas veces estamos conformes. Yo doy mis diezmos, voy a la iglesia, hago evangelismo, entonces estoy bien. Cuando en realidad nosotros no nos damos cuenta de lo profundo que el pecado puede ser y muchas veces tenemos nuestros pecados ocultos. Oh, no, esto no es la gran cosa, Dios entiende. Pero cuando el Espíritu Santo viene en nuestras vidas y sabe que nos reprueba, nos convence de pecado. La convicción del pecado, familia, no siempre es aceptada como esta gente en Hechos capítulo 2. Cuando el Espíritu Santo toca nuestros corazones, uno puede responder ya sea
¿O qué hago, Señor? Por favor, ayúdame. O puede decir no, o un rechazo fuerte. Pero eso no quiere decir que haya una convicción, especialmente cuando estamos tratando de evitarlo. Y yo les digo por experiencia, porque um, cuando yo tengo dos carreras, de hecho yo estudié en una DECA en Costa Rica, del 2000 al 2004, estudié ingeniería en sistemas. Cuando vine a Estados Unidos, Dios me hizo el llamado de estudiar teología. Yo me acuerdo que a medida que empecé mi vida espiritual, entregué mi vida a Dios cuando tenía 26 años, en realidad. Siempre estuve en la iglesia, siempre en la iglesia, pero estaba perdido dentro de la iglesia. Nunca falté a la iglesia, di mis diezmos, pero estaba perdido. Entregué mi vida a Dios cuando tenía 26. Y yo me acuerdo que entre eso estaba estudiando la Biblia y, y en eso, familia, empecé a sentir. Y no estoy diciendo, cada sentimiento tiene que ser probado por la palabra de Dios. Y me empezó a llegar una impresión que yo debería estudiar teología. Y yo me acuerdo hablando con los ancianos de mi iglesia y yo les decía, miren, ¿por qué uno tiene que estudiar teología si tiene que estudiar teología? Y me empezaban a dar razones. Y yo me decía, pero yo no quiero estudiar teología. Yo no quiero estudiar teología. Yo no quiero estudiar teología. Hasta que uno de los ancianos muy sabio me detiene y me dice, David, no sé si te has dado cuenta, pero ninguno de nosotros como ancianos te estamos pidiendo que estudies teología. Tienes que ponerte a pensar, ¿quién te está preguntando? ¿Quién te está pidiendo estudiar teología? Entonces, muchas veces la reacción del Espíritu Santo cuando nos está convenciendo de pecado es muy diferente. Muchas veces la aceptamos con gusto, Señor, por favor, ayuda. Muchas veces la rechazamos. El hecho de que rechacemos no quiere decir que Dios nos está tratando de convencer de pecado. También les quiero mencionar, hace unos años estaba en una conferencia de jóvenes y al regresar en un parqueo estaban yendo a sacar algo del carro en el parqueo y estaba con mi Biblia y al entrar al hotel, esta señora trabajaba en el hotel y me mira y me dice, ¿usted es cristiano? Ve mi Biblia, ¿no? Y le contesté, sí, correcto, yo soy cristiano. Y me dice, ¿será que, tengo una pregunta, ¿usted lee la Biblia? Y yo le digo, sí. Y me dice, ¿usted será que cree que Dios me puede perdonar? Yo he hecho muchas cosas malas en mi vida. Yo le digo, Dios sí le puede perdonar. ¿Por qué dice eso? Me dicen, bueno, yo me metí en muchos problemas. De hecho, mi novio está en la cárcel en este momento. Pero algo pasó en la cárcel con mi novio que mi novio entregó su vida a Dios en la cárcel. Y es un hombre diferente. Y veo un cambio muy grande en su vida. Y, y yo me preguntaba que si Dios puede hacer lo mismo, pero yo he hecho muchas cosas malas. Y esto es cómo trabaja el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que saqué 3 versículos nada más. Le di mi Biblia y le dice, busque estos versículos. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y han caído de la gracia de Dios. Y yo le digo, mire señora, todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Y le digo, pero ¿sabe qué es la tristeza de esto? Romanos 6:23. Y la paga del pecado es muerte. Pero lo bonito es esto, le digo. El tercer versículo, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Que Jesús es fiel, que nos perdona de todos nuestros pecados y nos limpia de todas las impurezas. Jesús es más poderoso que el pecado y Él nos puede limpiar. Miren familia, yo pude observar el trabajo del Espíritu Santo vívidamente. Era tan visual que esta mujer estaba siendo literalmente transformada por el Espíritu Santo con esos 3 versículos. Y ella dijo, wow, entonces tengo esperanza. Y leyendo esos versículos, ella cambió completamente. Pude ver la esperanza reflejada en su rostro, porque el Espíritu Santo estaba trabajando en su vida.
Y ella podía entender claramente y podía aplicar todas esas palabras de la Biblia a su vida. 3 versículos estaban cambiando su vida. Cuando terminó ese encuentro me puse a preguntar, yo leí esos versículos muchas veces. ¿Por qué esos versículos no tienen el mismo impacto en mi vida? Porque el Espíritu Santo muchas veces no lo estamos tomando en cuenta. Necesitamos del Espíritu Santo para que nos demuestre nuestra condición. Él es el que tiene que darnos el diagnóstico. Tenemos que darnos cuenta de qué tan miserables somos, qué tanta necesidad. Por eso la Biblia dice que no te das cuenta que eres ciego, miserable, desnudo. No nos damos cuenta qué tan bajo nos ha llevado el pecado. Alguien se me acercó, me dijo, David, yo no tengo testimonio con Jesús. Y yo le digo, ¿por qué dices eso? Porque me dice, porque yo era una amiga de la universidad. Me dice, pero es que yo nunca me porté mal. Yo nunca dejé la iglesia. Yo siempre me porté muy bien y tenía buenas notas y pues nunca me porté mal. Y yo le dije, pero ¿cómo es posible? Un pecado tuyo fue suficiente para matar a Jesús. Pero muchas veces no lo vemos porque no permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. No queremos que Él entre en nuestras vidas. Y es un problema en los tiempos del día, de los tiempos finales. Porque en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, la Biblia nos dice lo siguiente. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio que se los llevó a todos. Así será también la venida del hombre. La Biblia nos está diciendo, y Jesús dijo, como en los días de Noé, serán los tiempos del fin. Y si vamos a los días de Noé, Génesis capítulo 6, versículo 3, la Biblia nos dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. La Biblia nos dice que en los tiempos de Noé, Dios dijo, mi espíritu no va a contender con el hombre siempre. Y nosotros sabemos que va a llegar el punto donde va a haber una hambruna de la palabra de Dios. Y eso está en el libro de Joel, donde el Espíritu Santo ya no va a trabajar, donde la gente va a poder tener el libro, pero no van a poder tener el poder ni la convicción que el Espíritu Santo va a trabajar. La convicción del pecado no es solo leer, sino tener una relación con Jesús, con el Espíritu Santo, o permitirle que Él entre en nuestras vidas y nos diga en qué situación estamos, qué tan desesperados necesitamos estar y buscar de un Salvador. Y esto no es para nosotros para entrar en desesperación, sino para buscar un Salvador, para tener una esperanza, porque muchas veces no estamos viendo nuestras necesidades. Es como Martín Lutero, que él dijo, cuando veo a mí mismo, no entiendo cómo me puedo salvar. Pero cuando veo a Jesucristo, no puedo entender cómo me puedo perder. Necesitamos entender nuestra situación, nuestra vida. Yo como pastor no tengo nada extra en la vida. Cada mañana necesito la misma gracia y el mismo perdón que cada uno de ustedes y que cada ladrón que está en la cárcel. Y solo así el Espíritu Santo me puede mostrar más y me puede transformar mucho más. Tal vez hay alguien también que se encuentre muy mal y sienta, ya, pastor, ¿sabe qué? Mi vida es oscura. La vida de mis hijos es oscura. Tengo muchos problemas.
Y aquí es lo bello, porque el Espíritu Santo no le da miedo ensuciarse. Porque en Génesis capítulo 1 vemos al Espíritu Santo, la primera aparición en la Biblia del Espíritu Santo. No dice el versículo 1, no, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 es algo muy bello y quiero que terminemos con esto. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Tal vez esto puede ser la descripción de la vida de alguien. Tal vez hay una vida desordenada. Tal vez hay alguna vida vacía. Tal vez las tinieblas están llegando en tu vida y no sabes qué hacer. Pero el versículo no termina ahí. La Biblia dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No importa, familia, qué tan oscura sea tu vida. No importa, familia, qué tan oscura sea la vida de tus hijos. El Espíritu de Dios se puede mover en medio de las tinieblas. Por eso Dios lo tiene aquí con nosotros. No es un conocimiento intelectual, es una experiencia relacional. Dios quiere tener una experiencia, quiere enseñarnos nuestra necesidad. Y eso solo puede venir por medio de nuestro Consolador, del Espíritu Santo. Y Él, nuestro Consolador, no tiene miedo de estar en lo más hondo del abismo. No tiene miedo de estar en lo más profundo de las tinieblas, en lo más desordenado de tu vida. Él se puede mover. Familia, no sé cuántos aquí tal vez puedan mostrar levantando su mano con el icono en Zoom. Tal vez quieres que el Espíritu Santo te convenza y te pueda mostrar. Hoy en día decir, Señor, yo quiero que el Espíritu Santo entre en mi vida. Yo quiero que el Espíritu Santo toque mi corazón. Y tal vez alguien vea, Señor, yo ya sé que estoy viviendo en pecado. Y tal vez a veces siento tinieblas en mi vida. Y quiero permitir que el Espíritu Santo se mueva en medio de las tinieblas, en medio de mi corazón. Inclinemos nuestros rostros. Señor, gracias porque en medio de este mundo de desorden, de abismos, de tinieblas, Señor, tú no mandaste un ángel, no mandaste un hombre. Señor, mandaste a, a un miembro de la Trinidad, un todopoderoso, omnipresente, para que se mueva la faz de nuestras vidas. Señor, queremos tener una relación contigo, para que el Espíritu Santo, Señor, nos muestre y dialogue con nosotros, para que razonemos juntos y veamos nuestra necesidad, Señor. No hemos creído en Jesús y esa es la realidad. Muchas veces, Señor, perdónanos si alguna vez nos hemos sentido mejor que alguien más, mejor que un borracho, mejor que un asesino. Señor, la misma gracia que ellos necesitan para ser salvos es la misma gracia que necesitamos. Señor, por favor, enséñanos. Danos el diagnóstico correcto para buscar este doctor que nos has dado, Señor. Enséñanos cada día más. Convéncenos de pecado. Pero también danos esperanza. Gracias por todo, Señor. Gracias por mandarnos un consolador, Señor. Y gracias porque sabemos que este consolador puede estar en lo más bajo de esta tierra y puede trabajar en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te pedimos por aquellos, Señor, que tal vez no están en nuestra reunión, pero tal vez están en nuestras memorias y en nuestros corazones.
Te pido por aquellos que nosotros tenemos en nuestros corazones que tal vez están en tinieblas. Señor, por favor, manda el Espíritu Santo para que se mueva en medio de ellos también. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.